es importante también entonces pensar en, no necesariamente digamos en pensar en hacer como una historia del arte, sino en este caso hay algo característico de nuestro proceso en las artes visuales, y es que no hay una historia del arte, o digamos es algo que es naciente, ¿sí? ¿Qué se ha realizado aquí? Se ha realizado algunas retrospectivas, algunas exposiciones históricas, y pues de eso es lo que vamos como a hablar, y de eso se trató como esta investigación, ¿no? De crear una metodología o dar como unas orientaciones de lo que se ha hecho en Santander, en Bucaramanga, frente a este proceso, y por eso traigo aquí esta portada de un libro de José Fernández Arena, un historiador del arte español, quien propone como unas formas de estudiar la historia del arte, que fueron unas formas que las vi aquí como repetidas de alguna manera, que es una historia del arte a partir de los artistas, a partir de las generaciones, y una historia del arte como una historia social del arte a partir del hecho histórico. Entonces, ya teniendo en cuenta como, bueno, estas dos referencias metodológicas, el libro de Hal Foster, esto y las palabras provincia y lo demás, tenemos aquí entonces una exposición que me llamó mucho la atención, que la encontré, se realizó en el 2016, que se llamó Gran Angular. Esta exposición resultó muy interesante porque su subtítulo, está aquí, fue una percepción histórica del arte santanderiano. Entonces digamos que lo que ha existido para realizar como una historia del arte santanderiano, de alguna manera se ha basado más en como en buscar, seleccionar algunos nombres que representen, digamos, la historia, la trayectoria del departamento. Sin embargo, se ha encargado de una historia del arte a partir de los artistas, donde se habla como de la obra de cada quien y se ponen en diálogo en una sala de exposiciones. Entonces, pensando en ese tipo de exposiciones, en ese tipo de investigaciones, entonces es lo que me lleva a pensar, bueno, hay que hacer también como una historia social del arte, donde entendamos el contexto en que producen estos artistas, porque no se trata como de historias individuales para construir la historia del arte, sino como de esta manera los artistas, los colectivos, las instituciones y todo esto posibilitan tales espacios. Bueno, y entonces entre esta exposición del 2016, revisando archivos, documentos, catálogos de exposiciones, se encuentra una serie de investigaciones curatoriales, más que todo expositivas, que se han realizado aquí en el departamento o en Santander, ¿no? Que son iniciativas que han sido llevadas principalmente aquí por el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, también en compañía con el área cultural del Banco de la República. Entonces encontramos en la historia del arte Santander, en la historia del arte como historia de los artistas, algunas biografías de, por ejemplo, los grandes maestros. Nosotros tenemos en nuestra historia como 4 grandes artistas que se hicieron algunas exposiciones individuales de ellos. Esto más o menos a finales de la década de 1980 se empieza a pensar como esa posibilidad de hacer exposiciones retrospectivas donde la historia del arte entonces viene a partir de esas biografías. Entonces se hacen unas exposiciones de los grandes maestros, les pusieron ese nombre, que son Rodríguez Naranjo, naturalista, paisajista, Segundo a Helvis, Luis Alberto Acuña. Y entonces, ¿qué pasa? Pues si bien estos artistas tuvieron su actividad en la década de los años 40, 50, es interesante porque hasta 1989 aquí en Santander se empiezan a realizar investigaciones de estos grandes maestros. Y además de este tipo de investigaciones, también existió en 1981 una exposición que se llamó 365 años, antología, que fue una exposición retrospectiva, quizá la más grande que se haya hecho de historia del arte santanderiano, porque, bueno, primero abordó no solo Santander, sino también norte de Santander, y esta exposición también abordó algunos artistas de la colonia, artistas del siglo XVI, figuristas, hasta llegar a 1981 con artistas ya
que hacían parte del colectivo Grupo Bucaramanga, otros artistas como Mantilla Caballero, pasando también con los grandes maestros, ¿no? Con Rodríguez Naranjo, Segundo a Helvis y eso. Entonces esa exposición de 365 años en teología realmente resulta interesante para esa década. Entonces sí habían como unas intenciones de estudiar la historia del arte en Santander, pero de nuevo a partir de nombres, ¿sí? A partir de una historia del arte como historia de los artistas. Existe también otra publicación que fue publicada en 1990, que fue realizada por la profesora Betty Gallo Rondón. Este trabajo es admirable, aunque también sea de esta historia del arte a partir de los artistas. Es interesante porque esta investigadora se dio la tarea de ir como a cada región, a cada pueblito, a cada provincia de Santander a averiguar quiénes eran los artistas. Así fuera por una biografía mínima de 2 o 3 renglones, lo que ella hizo realmente fue como una compilación de todos estos nombres, también haciendo un trabajo patrimonial, porque también iba como haciendo un inventario de esculturas públicas, también iba mirando la arquitectura de las iglesias y también las entidades culturales, ¿no? Como qué entidades culturales servían, que promocionaban la cultura y todo lo demás. Entonces este libro, Santander y su plástica, si se requiere como hacer una investigación en historia del arte y se quiere tener referencia de artistas o incluso de colectivos, es como una pausa obligatoria revisar esta publicación de 1990. También existieron algunas iniciativas colectivas para rescatar algunos nombres. Es interesante en esta década del 90 que existan diferentes propuestas de colectivos de artistas, como también como en ese afán de figurar, en ese afán de tener como un registro de su obra, en ese afán de compilar sus biografías. Entonces se crea una publicación que se llama Galería Gráfica Santanderiana. Entonces lo que hace esta publicación es hacer como un catálogo de artistas, como para saber, bueno, en 1992 qué artistas hay, mencionar sus exposiciones, ¿sí? Estas biografías mencionan sus exposiciones, ¿sí? Como por usar algún término. Y entonces es interesante también cómo estos colectivos trabajan con artistas clásicos, con artistas populares, también con artistas pues primitivistas y con diferentes intereses de figurar en la plástica nacional. Lo interesante de este tipo de catálogos es que se trata de catálogos o de exposiciones que de alguna manera buscaron como la excusa para realizar estos eventos, porque por cada catálogo se hacía una exposición. La excusa para realizar estas exposiciones era hacerlo a partir de un homenaje a los grandes maestros. Entonces, de nuevo, la idea de los grandes maestros, de la obra de Rodríguez Naranjo, la idea de retomar a los artistas clásicos de la década de los 50 y 40 como, digamos, como herederos de esta tradición pictórica en Santander, ¿sí? Porque si algo, digamos, destaca aquí a nuestros artistas es que hemos estado como muy dedicados a la pintura. Hay escultores, hay otras técnicas, pero sin duda la pintura es lo que más resalta como una técnica recurrente para las representaciones. Entonces este catálogo, que se llamó Arte Clásico Santanderiano 1995, se hace con una excusa de los homenaje a los maestros fallecidos, que son Luis Alberto Acuña, que era un pintor indigenista con una propuesta más relacionada también como conectada con un movimiento en antioqueño que era el de los pedronelistas y los Bachué. Y también entonces tenemos ahí la fotografía de Domingo Moreno Otero, también Luis Roncasio, que era un artista primitivista. Los artistas primitivistas son como un grupo de artistas cuya obra destaca más de ser como, no tienen como unos intereses académicos, unos intereses por una representación así estrictamente realista, sino que se trata más de unos artistas con una propuesta un poco ingenua, pero que de alguna manera lo que hace es relatar como su contexto, ¿no? Su región. Tenemos también un homenaje a Humberto Delgado, Segundo a Helvis,
que eran también artistas costumbristas, y también aparece Isabel Zárate, que era un artista tallador, ¿sí? Realizando obras como más referente a medallones, imágenes de políticos o personas, digamos, prestantes de la ciudad. Entonces, de estos maestros, ¿sí? Olvidándose que cuando hubo el concurso de pintura en 1960, la que había ganado era una mujer, que era Dolly Hernández. Entonces también hay como que hay muchas cosas que también pensar al respecto, como de grandes maestros, pero ¿y las grandes maestras dónde? Este libro, Arte Clásico Santanderiano, entonces también, igual que la galería, también presentó fotografías de artistas, sus esposas. La publicación es que todos los artistas que aparecen allí son catalogados como de tendencia clásica. Y digamos que esta tendencia clásica entonces responde como a los artistas que decidieron seguir como ese linaje o esa tradición pictórica santanderiana a partir de los grandes maestros. Entonces, y finalmente, como una publicación reciente sobre los artistas santanderianos, es este libro realizado por Máximo Flores, por el artista, que se llama 40 ejercicios para la memoria estética de Santander, siglo XX, publicado en el 2000, y también hace referencia a los grandes maestros, a esas biografías, y también a un grupo de artistas del movimiento, pues más o menos ahí como coetáneos y contemporáneos al maestro Máximo Flores, destacando ahí también algunas biografías, ¿sí? Se trató como también de resaltar 14 nombres, 10 nombres de artistas, también algo como muy selectivo, y a partir de compilar hojas de vida y algún comentario curatorial. Entonces, eso es lo que entenderíamos hasta el momento como la historia del arte, como una historia de los artistas. Entonces, una historia del arte que realmente lo que hace es compilar biografías, compilar trayectorias, sin ningún interés como por entender el movimiento artístico o cultural de la ciudad. Ya otro segundo enfoque de los trabajos que se han realizado, y que de todas maneras es una subcategoría como una subcategoría de la historia del arte a partir de los artistas, es la historia del arte santanderiano como historia de las generaciones. En Bucaramanga se realizaron algunas exposiciones aquí realizadas por el museo, que se llamó, tal vez la recuerden, que era como artistas santanderianos en la década de 1960, 1970, 80 y 90. Esto podría entenderse como una historia de las generaciones, aunque los propios catálogos no pensaran como en algo como son artistas de una misma generación. Sin embargo, si nos remitimos a la metodología que proponía Fernández, se dice que, por ejemplo, a grandes maestros en torno a los cuales se forma una escuela generacional. Entonces, a partir también de la formación artística de artistas aquí en Santander que se formaban en una misma escuela, que se formaban sea la Academia de Bellas Artes, que después se llamó el INSAC, o después el DICAS, pues de alguna manera estaba también hablándose de una formación de generaciones, ¿no? Bajo los mismos maestros y los mismos como referentes artísticos. También se puede llamar historia de arte como historia de las generaciones a un grupo de artistas coetáneos, y todos ellos forman una generación. Entonces, estos artistas que juntos forman que trabajan juntos, que participan dentro de un mismo escenario artístico, también están formando una historia generacional en la medida que son coetáneos, ¿sí? Entonces también como pensar en esos enfoques en la medida que no es solamente entender la biografía de los artistas, sino también cómo ellos como colectivo actúan en la ciudad y posibilitan espacios de visibilización en el arte. Entonces, aquí tengo esta imagen que me pareció maravillosa, que es una imagen que estaba en el archivo, ahorita voy a hablar de los archivos, de Clemencia Hernández Guillén, y es que en el DICAS, en la División de Cultura Artística de Santander, existía un periódico, un correo cultural, y ese correo cultural lo que hacía era como así como de una manera periódica, publicar cosas que estaban aconteciendo en la Academia de Artes de Bucaramanga. Pero llama la atención
esta publicación, que es del 89, justamente cuando comienzan a realizarse retrospectivas, exposiciones históricas, los grandes maestros, publicaciones y todo esto, surge este periódico que coloca 3 nombres como en una línea del tiempo. Rodríguez Naranjo, el artista clásico del cual ya les mencioné, 1940, 50 paisajes. Hernández Prada. Hernández Prada era un artista de aquí, pues santanderiano también, que había ido a Bogotá, había estado en Medellín, había como también ido a los Estados Unidos, todo esto, había tenido una formación artística, pero Hernández Prada, antes de salir de Bucaramanga, también había sido alumno de Rodríguez Naranjo. Entonces, como que de alguna manera también llevaba algo de las enseñanzas del maestro Rodríguez Naranjo. Hernández Prada vuelve a Bucaramanga, y cuando vuelve a Bucaramanga en 1963, él es nombrado profesor de la Academia de Bellas Artes, bueno, con todos sus nombres, y también él dura allí como unos 8 o 9 años de trabajo, pero él va a ser maestro entonces de Jorge Mantilla Caballero. Entonces, este correo cultural de Santander resulta interesante porque está marcando como los linajes, ¿no? Como quiénes han sido los grandes pintores de Santander y cómo, digamos, se ha heredado esta pintura. Entonces, Rodríguez Naranjo fue profesor de Hernández Prada y Mario Hernández Prada fue profesor de Mantilla Caballero. Entonces, entender también la historia de las generaciones desde eso, ¿no? Como qué generaciones de artistas surgieron con estos maestros y cómo entonces funcionaban estas dinámicas. Resaltando entonces que la obra de Hernández Prada pues no era como una obra naturalista, sino era una propuesta más abstracta, con una nueva generación, la cual entonces también, cuyas enseñanzas también tomaría Mantilla Caballero, y Mantilla Caballero después llegaría a crear otro grupo generacional que sería el grupo Bucaramanga. Hubo una exposición también en 1980, esa exposición es curiosa porque pues se realizó en Barrancabermeja. En algún momento Barrancabermeja, no sé si hoy actualmente como esté esa institución, existía el Museo del Petróleo, y en el Museo del Petróleo se realizaron diversas exposiciones con diversos artistas, y entre ellas se realizó una exposición de nuevo con el mismo nombre, Una generación de maestros, esta vez ya no entendiendo a los grandes maestros como creadores individuales, sino mirando a los nuevos maestros como partícipes de una generación, como partícipes de esta generación de maestros, y lo encaja entonces desde 1900 hasta 1980 porque estos artistas en el momento aún estaban vivos. También mencionando entonces, también resaltando como la historia del arte santanderiano a partir de estos nombres, ¿no? Como el referente histórico santanderiano. Y ya entendiendo entonces la historia del arte como historia de las generaciones, hay que pensar entonces también este trabajo que se realizó el museo, que creo que ha sido muy difundido, que son 4 catálogos que se realizó el museo en compañía del Museo de Arte Moderno Bucaramanga, del Banco de la República. El primer catálogo solo lo realizó el Banco de la República porque el Banco de la República con el museo, pero cuando este tipo de catálogo tuvo como el mismo formato de lo de los grandes maestros, ¿no? De Segundo Ángel, Visitar. Cuando se realizó el catálogo de Óscar Rodríguez Naranjo, que se lanzó como en el 83, aún no existía el museo. Entonces digamos que ese fue como el único trabajo realizado por el banco. De alguna manera buscó hacer como también, bueno, no pensemos los artistas como individuos, sino también como la posibilidad de agruparlos por décadas. Sin embargo, estos catálogos, aunque hizo un buen trabajo como de compilación, buscar artistas y todo lo demás, la parte como curatorial o a la hora de presentar los artistas se encargó básicamente de hacer un texto introductorio muy corto y compilando entonces comentarios de Marta Traba dentro del catálogo. Entonces, si recordamos, Marta Traba pues era la crítica de Beatriz González, ¿no? Fue la que como de alguna manera posibilitó y visibilizó este camino en las artes. Pero entonces acontece algo muy curioso aquí en la historia del arte santanderiano que caracteriza esta historia,
y es que quien estaba a cargo de la dirección del museo era Lucila González Aranda, que era la hermana de Beatriz. Entonces, cuando se realizan estos catálogos van a contener muchos comentarios de Marta Traba. Entonces, también como de alguna manera, siendo Marta Traba aquí en Santander, teniendo en cuenta que ella muere en el 83, como la que de alguna manera influenciaría quienes iban a aparecer en estos catálogos a través del museo o a través de Beatriz. Entonces, digamos que lo que sucede con este tipo de publicaciones de alguna manera es que como a partir de redes de trabajo o de recomendaciones y todo eso también se posibilita esa figuración en el arte y de alguna manera está también invisibilizando otros procesos. Estos catálogos se realizaron las 4 décadas, 1960, 80, 70 y 90. Y es interesante también que se tome como punto de partida en este momento, en esas producciones, la década de 1960, ¿sí? Porque anterior a la década entonces existían, eran como los artistas, los maestros, y ya después de los 60 como que hay una mayor participación de artistas. Teniendo en cuenta que muchos de estos artistas que aparecieron en el primer catálogo del 60, por ejemplo, eran artistas, bueno, eran artistas también, digamos, privilegiados que tuvieron la posibilidad de no quedarse aquí en la región, sino el privilegio de poder estudiar en ciudades como Bogotá o incluso en el extranjero. Entonces también hay que como pensar en eso, ¿no? Como, ¿qué es artista santanderiano? ¿El que produjo desde afuera o el que produjo desde aquí y creó desde aquí también movimientos para el arte? Esos catálogos entonces presentaron también una biografía del artista, alguna trayectoria, algún comentario y una fotografía de la obra que se expuso, porque a partir de esos catálogos se realizaban exposiciones de arte. Continuando, cerrando como esta idea de los artistas a partir de la historia de las generaciones, existe ahora un proyecto que es reciente, que ha sido liderado por mí y también pues con Martín hemos trabajado en ello, y es investigar la historia del arte como una historia de los hechos históricos. Entonces ya tenemos los artistas, las generaciones y ahora el hecho histórico. Entonces, ¿qué sería estudiar el hecho histórico? Sería estudiar entonces ya sí las condiciones, el contexto, el momento y lo que posibilita que los artistas tengan una posibilidad como para crear y para visibilizarse. Entonces sería ya pensar como qué instituciones hay, qué movimientos artísticos hay, qué colectivos se formaron, y de esta manera pensar entonces la historia del arte desde como de una perspectiva de una historia social del arte que realmente comprenda todos estos contextos, y de esta manera entonces se entiendan los hechos históricos como eso que abre el camino para que entonces se dé el hecho artístico. Entonces traigo aquí un libro que se publicó en el 2015 que se llamó Contemporaneidad en la provincia, Artes Plásticas en Santander, 1960-1979. Este trabajo pues su publicación pues se debió también como la investigación que realicé en el pregrado en Historia. Entonces a partir de este ensayo lo que se buscó fue bueno comprender cuál era la situación artística en Santander, y se encontró entonces por ejemplo que se había realizado el concurso de pintura, y también que por ejemplo en la década del 70, gracias a que Mantilla Caballero había estado en la academia, había estado afuera, había sido también alumno de Mario Hernández Prada, cuando Mantilla Caballero por ejemplo llegó a la Academia de Arte, llegó al Instituto Santanderiano de Cultura a ser profesor, a dar clase de arte a los artistas de aquí, cuando él ya tenía una visión como de la dinámica del arte a nivel nacional, también internacional porque también estuvo pues en Estados Unidos. Entonces esto posibilitó que por ejemplo en Bucaramanga se realizase la primera exposición de artistas, que no era una exposición de artistas santanderianos que habían estudiado aquí, que se habían formado aquí, y que no era una exposición necesariamente del paisaje o del bodegón, ¿no? Sino que era una exposición que mostraba otras propuestas, que fue una exposición realizada en el 76 que se llamó Cuatro Artistas Santanderianos, donde participaron entonces los artistas Jorge Mantilla Caballero, Máximo Flores, quien también era profesor, y las artistas Esperanza Barroso y Raquel Ramírez. Entonces fue interesante encontrar allí como qué fue lo que dio como el giro o el clic
para que en Santander se dieran también otras expresiones artísticas, además de un arte clásico. Entonces, en ese sentido también se han publicado algunos artículos, que se publicó también como resultado de la investigación de pregrado, que fue En busca del arte contemporáneo, exposiciones de arte en Bucaramanga 1960-1979, como para pensar no entonces en trayectorias o biografías de artistas, sino pensar cómo ha sido como este movimiento que posibilita el arte. Está también esta investigación que se realizó en la UIS, en el grupo de Cuinaco, que era una investigación que buscaba como comprender como las representaciones de las artes en Bucaramanga. Se realizó en compañía de la profesora y también artista Juliana Silva. Se llamó Artistas Plásticos según su público, análisis de la plástica bumanguesa y de la visión del espectador. Entonces lo que se hizo fue como un trabajo de campo preguntándole al público, a las personas, bueno, para ustedes, ¿quiénes son los artistas santanderianos? Y a partir de esas entrevistas, de esas encuestas, entonces construir qué es un artista aquí en Santander, quiénes tienen mayor visibilidad, encontrándose que nuevamente las mayores referencias eran como de artistas hombres, y solo como una mencionaba como por cada 10 artistas hombres, una artista mujer. Entonces también como que, también como puede ser herencia como esa idea también de los grandes maestros, ¿no? que ya se hizo mención. Y finalmente están estos dos artículos que se publicaron aquí también en colaboración con Martín, que son artistas artículos sobre arte femenino o arte de las mujeres, que es un análisis también sobre la obra Esperanza Barroso y Raquel Ramírez. Entonces ya presentando también la historia del arte más como con una perspectiva de género, como de pensar, bueno, ¿qué hacen las mujeres? ¿A dónde van estas propuestas? ¿En qué contexto se presentan? En el caso de Esperanza y Raquel, en un contexto santanderiano, y en el caso de María Victoria Porras, una artista de Barrancabermeja, que también llevó esa propuesta artística a otros escenarios del arte. Entonces, esa historia del arte santanderiano como historia de los hechos históricos puede como enfocarse como también desde lo social, como también estudios de género, como pensar en los artistas y las artistas como colectivo, y no necesariamente como una compilación de trayectorias u hojas de vida. Finalmente, en esta historia del arte como historia de los hechos históricos, está una investigación que se realizó en la Escuela de Historia de Angélica Alarcón Torres. Es una tesis de pregrado que se llama Propuesta de Reconocimiento Social de un Proyecto Cultural Local, Museo de Arte Moderno Bucaramanga. Esta investigación lo que hizo fue como pensar entonces en el museo, en esta institución, como un espacio generador de arte, y cómo a partir del propio museo se da todo este movimiento y posibilita entonces también toda esta dinámica de las artes visuales aquí en Santander. Tenemos entonces ya como esta parte de la metodología, está como un poco extensa. Bueno, hay que pensar entonces en los archivos, ¿sí? Voy a ir cortando ya. Para poder realizar esta investigación hay algo como característico de Santander, y es que cuando se va a realizar la historia del arte, bueno, el historiador necesita las fuentes, pero ¿dónde están las fuentes? No sabemos dónde están las fuentes en Santander, porque cuando se comenzó la investigación se preguntó, bueno, ¿dónde puedo consultar catálogos, revistas o periódicos donde se hable del arte, de los artistas, de las exposiciones que han habido? Y infelizmente no existen algunos acervos, ningún acervo. Entonces, sin embargo, para hacer una historia del arte se puede decir que podemos contar con fotografías, con obras de arte, catálogos de exposición, recortes de prensa, revistas, magazines, la memoria oral, que son entrevistas, algo así como elemental para este tipo de investigaciones, y otros documentos personales. Entonces, realizando esta investigación encontramos como algunas colecciones de artistas, una gran colección de arte que es la del maestro Carlos Prada Hernández. Coloqué ahí archivos de un visionario porque lo que se hizo fue hacer una compilación, o sea, desde 1970 como artista. Carlos se encargó de recolectar todos los catálogos de exposiciones a las que él iba,
ir recolectando ese material y todo eso. Es un archivo grande y como parte de este proceso, muy felizmente, este archivo personal, esta colección fue donada al archivo de la memoria oral de las víctimas de la UIS, entonces prontamente espero que esté disponible para la consulta de los investigadores que quieran incursionar en esto. Entonces todos estos archivos de catálogos, de revistas y todo lo demás posibilita entonces hacer una historia en este momento, escribir sobre la historia del arte en Santander. Y también otros archivos de artistas, de Jorge Torres, de Esperanza Barroso, como soportes de hojas de vida y tal, que también posibilitan la escritura de la historia del arte. Y también memorias familiares, que son como los archivos que algunos artistas, que algunos hijos de artistas guardaron sobre sus padres, ¿sí? Y eso también posibilita entonces grandes posibilidades. Y ya casi acabando, tenemos aquí algo que son tópicos y artistas. Entonces, otra manera en que se quiso hacer esta investigación no fue hablar únicamente, sino de las maneras que se ha hecho la historia del arte, también de los archivos y también de, bueno, entonces, ¿qué podemos investigar aquí en Santander? En Santander existe un colectivo, un gran colectivo de artistas que los coloqué como clásicos populares o de provincia, que son artistas cuyos intereses están más ligados hacia seguir la tradición pictórica de los maestros, a seguir esta tradición por el paisaje. Y lo interesante de este grupo de artistas es la capacidad que tienen para actuar como colectivos y figurar en diferentes espacios de la ciudad. Aquí pues hay unas imágenes de unos artistas primitivistas, ¿no? Como encargados de eso. Y también algo muy importante en este sentido de la historia del arte entre los artistas clásicos o populares es que si nosotros pensamos la historia del arte también desde una perspectiva de género, que también lo habla la historiadora Patricia Mayayo, es que de alguna manera al artista hombre se le ha dado como esa posibilidad en toda la historia del arte de poder representar libremente la figura femenina, y la mujer como que no ha tenido esa posibilidad de representar la figura masculina. Aquí en Santander lo viene a hacer por primera vez Esperanza Barroso, y en estos libros es interesante ver cómo las mujeres que aparecían en este mismo catálogo, este es el catálogo de Galería Gráfica, no, ese es el de arte clásico, digamos hay propuestas de hombres que pueden representar la figura femenina, pero no hay propuestas de mujeres que puedan representar la figura masculina. Digamos que su creación entonces también se limita al bodegón o al paisaje. Entonces también este tipo de exposiciones se puede hacer como con esta perspectiva, bueno, ¿qué hacen las artistas? ¿Qué hacen los hombres artistas? Y también entonces existe como otra posibilidad estudiar a aquellos artistas que no atendieron necesariamente como este llamado de seguir la tradición clásica santanderiana, sino también participar en otros escenarios del arte. En Colombia existe el Salón Nacional de Artistas, existen varios eventos en Bogotá, en Medellín, en grandes capitales a nivel internacional, y entonces también pensar entonces cómo pensar en estos artistas también como colectivo, como grupo generacional, teniendo en cuenta entonces sus diferentes expresiones y sus diferentes técnicas, ¿no? Porque algo que ha existido aquí también es como decir, bueno, este artista se dedica a la pintura, este a la escultura, y no necesariamente es así, ¿no? Digamos que hay artistas que también como que exploran diferentes técnicas. Y finalmente aquí como en esta parte de los tópicos está la educación en Santander, que sería entonces también como tópicos para una historia del arte, pensar una historia social a partir de la educación. ¿Cómo es la historia de la educación en artes en Santander? Aquí quienes hayan estudiado en Santander en estas instituciones, aquí en Bucaramanga, primero se llamó Academia de Bellas Artes, después se llamó Instituto Santanderiano de Cultura ISAC, después se llamó División de Cultura Artística de Santander DICAS, y al final esta institución murió en el año 2000 aproximadamente. Entonces digamos que la historia del arte en Santander ha sido un poco triste en ese sentido hasta el año 2000, hasta que finalmente se crea el programa de Bellas Artes en la UIS, que hoy se llama de Artes Plásticas, y que ha persistido, y a partir de eso la creación o la existencia de una identidad educativa en artes en la ciudad sin duda alguna dinamiza el movimiento de las artes, y también proyecta y genera también como una generación de artistas y la posibilidad de tener más artistas en la ciudad.
por ejemplo, esto, ¿no? Digamos, existía el DICAS, pero a la vez que existía el DICAS, entonces existían exposiciones de arte. Entonces, sin duda alguna, la existencia de instituciones de arte genera y dinamiza este campo. Y ya, después de realizar todos estos archivos, de pensar en todas las diversas exposiciones que se dieron en Santander, de todo esto, pues en la publicación realizada, se encontrará una carta de navegación o barcos para una historia del arte santanderiano, ¿sí? Donde así, a grosso modo, podríamos comenzar por 1960, cuando está el concurso de pintura. Luego en 1963, Mario Hernández Prada llega a la Academia de Artes como profesor. En 1965 viene Marta Traba a dar una conferencia aquí a Bucaramanga, a la Universidad Industrial de Santander, en una semana cultural. Viene a dar una conferencia sobre problemas del arte contemporáneo en América Latina. En 1968, pues Mario Hernández Prada renuncia a la Academia de Bellas Artes, los estudiantes se oponen. En el 72, entonces se crea el INSAC, el Instituto Santanderiano de Cultura, y entonces también pasa y toma el nombre de DICAS hasta la década de los 90. Y en el 73 es que Mantilla Caballero, después de haber estado en Bucaramanga, después de haber estudiado junto a Máximo Flores, vuelven a la ciudad como profesores del DICAS con una nueva visión del arte, y posibilita que entonces no solamente tengamos como artistas clásicos, sino también otro tipo de artistas con diferentes propuestas más como modernas o contemporáneas. En el 76 se realiza entonces esa primera exposición. En el 77 ya nace la idea del grupo Bucaramanga, que fue este grupo que posibilitó tal movimiento, sumándose otros artistas como Orlando Morales, Omar Obando. Y ya para el 80, el 78, el grupo Bucaramanga, que eran artistas de aquí, que habían estudiado aquí, que habían creado todo su proceso aquí en el DICAS, expone en Bogotá en la Galería Belarca. Es como una exposición icónica en la medida que era la primera vez tal vez en Galería Belarca, que era como una galería de renombre, que se hacía una exposición de artistas santanderianos, ¿sí? No eran artistas, digamos, reconocidos en el círculo de las grandes ciudades, sino que era de artistas de aquí. Y en el 80 ya, pues después de haber perdido el premio en 1960, ya a nivel nacional, una artista santanderiana, Esperanza Barroso, gana una mención de dibujo en el Salón Nacional de Artistas. Entonces ya demuestra que sí, desde Santander se pueden hacer propuestas artísticas que pueden figurar a nivel nacional. Continuando con esta línea del tiempo, entonces empiezan a realizar ya salones de arte aquí en Santander, ya no como exposiciones como de nombre, sino que ya empiezan a existir como convocatorias para que los artistas se presenten. Está el Salón Subfusader, después se crea el Grupo Santander, que fue también como un grupo de artistas que surge a través de este tipo de exposiciones. Y ya en el 87, Carlos Eduardo Serrano gana otro premio, se gana otro premio como de un artista santanderiano también que había estado aquí, que se formó aquí en el Salón Nacional de Artistas con una pintura. Y en 1989 pasa algo muy chévere, y es que se realiza una exposición aquí en el museo que se llama Nuevos Artistas de los Santanderes, que fue una exposición itinerante por Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Bogotá. Esta exposición, digamos que también marca un momento o un quiebre en la historia del arte santanderiano, en la medida que, como ya les mencioné, pues Beatriz González estaba en Bogotá con su movimiento, todo lo demás, su obra y tal, y como que casi no se volteaba a mirar aquí a los artistas de Santander. Cuando surge esta exposición, Beatriz González publica en El Tiempo un artículo que se llama Santander Resucita, hablando de esta exposición. Era como si antes de esa exposición no existiera arte en Santander, cuando evidentemente ya veníamos de todo un proceso. Entonces ese título, Santander Resucita, Nuevos Artistas de los Santanderes, escrito por Beatriz González, sin duda alguna marcaba eso, ¿no? Como cuáles eran los poderes del arte aquí en Santander, de la persona que también estaba aquí administrando el museo, y cómo ella, con ese poder como artista validada por Marta Traba, entonces también tuvo como la varita para decir quién era artista y quién no.
Y ya terminando, pues en el 90 surgen todas estas publicaciones que ya he mencionado, las artistas por décadas. En el 89 se crea el Museo de Arte Moderno, donde estamos hoy. Después se realiza en el 93 un encuentro de artistas santanderianos, donde se hace un concurso para remodelar el museo, también pensando en todo cómo han sido las artes plásticas en Santander, todo esto. Y en el 94 aparece un salón de pintura Domingo Moreno Otero, que es un salón de pintura que retoma el nombre del primer salón en el 60, también como posibilitando que los artistas de aquí puedan exponer en la ciudad, que fue una exposición realizada en la biblioteca Gabriel Turbay. Esto en el 94, y ya pues finalmente esta carta de navegación puede cerrar entonces que en el 96 se crea un programa de Bellas Artes aquí en Bucaramanga, en la Universidad Antonio Nariño, el cual solo dura 4 años porque el ICFES no le renovó la licencia. Entonces el registro calificado no se renovó. Algunas personas habían comenzado a estudiar allí y tuvieron que terminar en Bogotá. En el 99 cierra el DICAS y ya en el 2000 se abre el programa de Bellas Artes en la UIS. Entonces, también pensar entonces en estos momentos para cerrar los ciclos de la historia del arte. Y ya en el 2003 se realizó la última exposición de artistas por décadas, que fue la de 1990, realizada por el museo. Y en el 2006 entonces se crea también La Mutante como una plataforma para los artistas, una plataforma independiente para visibilizar también a los artistas, una propuesta que surge también de un egresado del programa de Bellas Artes de la UIS, y también algo que también como que descubrí como recientemente, fue una exposición que se llamó Convexo, que era de 4 mujeres artistas en el 2006, egresadas de la UIS, Conexo, ¿sí? Entonces también es importante que a partir de la formación de los artistas en la universidad y a partir de todo este recorrido en las trayectorias de nuestra historia del arte, también se posibilitó para que se realizara la primera exposición de mujeres artistas en el 2006. Después se realizó otra en el 2009 de 4 mujeres artistas, y digamos que de esta manera como que se abren nuevos espacios para las artes aquí en la región. Y ya pues finalmente traigo aquí una serie de charlas que habíamos dado en el libro Total sobre como todo este proceso, donde lo pensamos en 3 bloques, ¿no? 1960 y 80, entre tradición y modernidad, acercamientos al arte contemporáneo en Santander, pensar también en la visibilidad nacional, ¿no? Ya en la década de los 80, cuando los artistas formados de aquí figuran en espacios del arte en Bogotá, y ya en un tercer bloque, que es que se habla de la institucionalización del arte, que hace referencia entonces es a la posibilidad de que exista una formación profesional en artes y que los artistas de aquí, desde aquí, tengan la posibilidad para dicha formación. Ya pues, ya no hablo más, ahora podemos... Bueno, muchas gracias a Leonardo. Ahora le voy a dar la palabra a Susana, y yo sí quisiera preguntar algo de todos modos antes de seguir, y es: Susana, primero pues, ¿qué trabajo es hacer la tutoría de este tipo de investigaciones? Conocer un poco qué retos hay, qué encuentra usted en la investigación de Leonardo, qué todavía considera que debería seguir explorando. Estoy muy contento de ver tanta gente acá. Pues esto como que lo motiva a uno porque lo pone a pensar que precisamente estos son temas que van a seguir trabajándose e investigándose. Entonces los dejo con Susana. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Qué maravilla que haya tanta gente interesada en la historia del arte. ¿Qué significa hacer la tutoría? Yo llegué a este proceso cuando ya había archivos identificados, fuentes trabajadas, una investigación ya larga de años de lo que vimos de las publicaciones que he estado trabajando y que aporté. Yo creo que el aporte fue un poco pensar en cómo se hace historiografía y a ver qué es historiografía, ¿sí? Cuando pensamos en historia, pues podemos tener distintas acepciones de la palabra. Yo te cuento una historia.
Esa es una manera de entender la palabra historia. Pero la historia del arte es una metodología, es una forma de construir conocimiento. No digamos que es una ciencia, aunque tenga aspiraciones, pero sí está anclada en su tiempo. Y cuando hablamos de hacer historiografía, estamos mirando la manera de hacer historia en distintos tiempos. Un poco cuando Leonardo dice la historia del arte como historia de los artistas, pues lo que nos está diciendo que hay un modo de hacer historia. Cuando historia del arte como historia de las generaciones, ese es otro modo de hacer historia. Y como disciplina, la historia del arte es bastante reciente respecto a la historia madre, que solo consulta documentos, porque es una disciplina que nació casi con la enciclopedia en el siglo XVII con Van Garten, un austríaco. Pero se hacía historia desde antes. Entonces, uno de los primeros libros de historia del arte reconocidos hoy en día como tal es La vida de los artistas de Vasari, que es una cosa del Renacimiento. ¿Y qué hizo Vasari? Contar la maravilla que era Leonardo, la maravilla que era Miguel Ángel, la historia de los artistas. Es como el modo clásico también de hacer historia. Yo creo que un gran aporte de esta investigación es que, además de mostrarnos toda esa trayectoria, todas esas fuentes, todo ese recorrido cronológico que se muestra al final, también nos muestra una mirada crítica de las maneras de construir conocimiento. Y la historia del arte como historia de los hechos sociales, pues tiene también un antecedente